y no está pixeleado, ¿sí? Sean bienvenidos a esta sesión número 2, pues, ¿no? Y vamos a dar la continuación de lo que fue esta sesión número 1 en este primer módulo, pues, ¿no? Que estamos desarrollando, pues, ¿no? Que es referente a modelamiento y flujo de potencia, ¿sí? Aplicado con BitSealant Power Factory, pues, ¿no? Entonces, en la anterior sesión nos habíamos quedado, pues no, dentro de la parte de desarrollar este dibujo prácticamente de un sistema eléctrico de potencia. Básicamente esto fue desarrollar un diagrama unifilar, ¿sí? Un diagrama unifilar. Pero ahora, pues no, vamos a continuar desarrollando parte de lo que son los parámetros, tal como lo indicábamos con esta tabla en Excel, pues, ¿no? Eh, Vamos a partir de la siguiente forma, pues no, quisiera ir colocando parámetros y detalles a lo que es las barras de voltaje con sus respectivos niveles de tensión en voltaje línea a línea, ¿sí? Entonces, para hacer aquello, pues no, vamos ahora acá en el simulador, pues no, y vamos a desarrollar en esta primera parte, pues no, que es la barra número 2 las siguientes características, pues, ¿no? Primeramente el nombre, pues, ¿no? En este caso se llama barra 2 y hemos colocado para este caso, pues, el voltaje línea a línea correspondiente a 18 kV. Seguido de ello, ¿qué venía? Venía esta barra 7 que a pesar de que existe aquí un transformador, pues, ¿no? Este transformador lo que va a hacer es llevarlo a otro nivel de tensión, que este nivel de tensión para esta barra que es la barra número 7, corresponde a 230 kilovoltios en sistema, o mejor dicho, en una referencia de trifásico, ¿sí? Trifásico, tal como estamos hasta allí. Puesto que aquí existe prácticamente un tejido eléctrico entre barra 7, 8, 9 y el resto que se puede observar aquí, y no se involucra ningún transformador, este resto de barras va a tener el mismo voltaje nominal. Pero sin embargo, aquí surge la primera pregunta. Pues no, por ahí alguien dice, si me toca entonces hacer de cada uno ir colocándole esos parámetros, lo veo muy sencillo, está correcto de esta forma, pero ¿qué sucede si son 500 o 200 barras? ¿Sí? Lo vamos a proceder de la siguiente manera. Venimos aquí a este botón, pues, ¿no? De este Network Model Manager. Entramos a las barras terminales, pues, ¿no? Están aquí numeradas, bus bar. Y seguido de esto, pues, ¿no? Voy a buscar dentro de Basic Data, aquí esta columna que es llamada, pues, ¿no? Voltaje nominal línea a línea, cuyas unidades están en kilovoltios. Entonces, había mencionado que esta barra llamada 7 tenía un voltaje de 230 kV, se puede observar allí, y el resto de barras también lo va a tener. Al decir resto de barras me refiero desde la número 4 hasta la número 9. Entonces, para aquello, ¿qué voy a tener que desarrollar? Simplemente copiar este valor de 230, copiarlo, señalo las barras a las cuales voy a tener que copiar la misma característica, que en este caso son la barra 4, 5, 6, clic derecho y pegar. ¿Sí? Ahora, para esta barra número 8 y la 9 que también tienen la misma forma, copiamos y pegamos esto. ¿Sí? Esta es la manera como yo puedo ir copiando características técnicas o nominales, pues no, para en este caso barras de voltaje. ¿Qué sucede con la barra número uno? La barra número uno, acorde al ejercicio, nos indicaba que es una barra de voltaje de 16,5 kilovoltios, mientras que la barra número 3 era una barra de voltaje con voltaje de 13,8 kV. Y la tengo de esta manera. Está colocada pues los parámetros necesarios, en este caso, para llevar el modelo de qué? De barras de voltaje. ¿Qué sucede ahora con lo siguiente? Vamos a hacer la parte de transformadores.
Y el primer transformador que tenemos, acorde a esta tabla aquí en Excel, es el siguiente, el transformador que conecta desde la barra 1 hacia la barra 4 y con estas características técnicas, operativas, nominales, pues no, nominales sobre todo. Sé que aquí faltan datos porque de pronto alguien está acostumbrado a colocar estos detalles de los taps, de los transformadores, pero vamos viéndolo poco a poco, pues no. Entonces, vamos a desarrollar esta parte con estos datos y esto viene de la siguiente manera. Entonces me dice que el transformador que conecta la barra 1 con la barra 4, que es este de aquí, le vamos a llamar acá, pongámosle el valor, el nombre de T1, ¿sí? Seguido de ello, ¿dónde ingreso estos valores de capacidad y detalles así? Esto viene de la siguiente manera. Dentro de esta opción llamada tipo, voy aquí a seleccionar un nuevo proyecto, un nuevo tipo, y aparece esta gama de opciones como datos básicos, tal como está allí. Entonces, ¿qué voy a tener que ingresar en este costado? Primero, el nombre de este transformador. Es decir, aquí voy a colocar, a mí me gusta mucho colocar las características técnicas. En este caso es un transformador de 250 MVA, ¿sí? 250 MVA con una relación de voltaje de 16.5 a 230 kV. Es un tipo trifásico y llenamos los siguientes datos. Frecuencia, potencia en MVA, el nivel de tensión en el lado de alta, que este es de 230 kV, y en el lado de baja, que es de 16.5. El grupo de conexión, pues no, esto de aquí está comprendido con una conexión YN, ¿sí? Es decir, estrella neutro. Si acaso alguien está acostumbrado a tener este dato y sobre todo como lectura, pues no en alguna hoja de parámetros técnicos, la típica suele ser el DYN y aquí ponemos el valor del desfasamiento, que usualmente saben ser DYN5. Sí, para este caso, como no tenemos un dato preciso de esto, solo nos está indicando que la conexión es estrella neutro, quedará allí. Sé que también se presta aquí el tema para conversar y extendernos, indicar cuándo es para este tipo de conexión, para sistemas de transmisión, de distribución. No voy a explicar aquello, pues no, esto lo podríamos revisar en un libro de maquinaria eléctrica o máquinas eléctricas, donde se detallan acerca de este grupo vectorial o de grupo de vectores. Seguido de ello, me dice también que el porcentaje de cortocircuito como dato es de 14.4. ¿Existirán pérdidas en el cobre? Eso dependerá de la hoja de datos o la hoja de parámetros de este transformador. Naturalmente haya sido sometido a pruebas eléctricas, ya sea en vacío, en cortocircuito o detalles así. Por ahora voy a dejarlo esto tal como viene de manera por predeterminado. Si acaso alguien tiene como dato alguna otra característica, puede visitar esta opción de aquí, que es como una rueda, ¿sí? Está aquí. Dice opciones y aquí va a encontrar datos que son para llenar como reactancias en por unidad, resistencia, voltaje de cortocircuito, la relación X sobre R, ¿sí? O tal como ustedes pueden apreciar, son las opciones que me da DeepSeal en Power Factory al momento de colocar pues detalles de un transformador, modelar un transformador eléctrico de potencia. Referente acá en estas otras opciones, y fíjense, aquí yo les había mencionado que esta parte que está aquí en el costado izquierdo son los diferentes estudios eléctricos que puede desarrollarse a través de este software. Entre ellos, por ejemplo, si hablamos de un flujo de potencia, aquí me va a permitir a mí llenar características técnicas operativas, ¿sí? Referente, pues no, para un transformador eléctrico de potencia y que yo tenga a la mano, pues no, estos datos como por ejemplo la impedancia de magnetización, ¿sí? En porcentaje, las pérdidas en el cobre,
y detalles tal como pueden ir observando aquí. Existe algo también interesante que es esta opción llamada Step Changer, en donde aquí básicamente me permite a mí establecer el valor de voltaje adicional en porcentaje. Por ejemplo, aquí yo le pongo un 2,5%. Si es que acaso voy a desfasar además también el ángulo, lo puedo usar aquí a través de esta opción de grados o también, pues, no colocar las referencias del TAP, ¿sí? Posición neutro, posición mínima puede ser, por ejemplo, -2, posición máxima 2, ¿sí? Tal como tengo allí. Y naturalmente, ¿cuál va a ser el lado en el cual se va a alterar este voltaje o se va a adicionar de manera eh, por cada tap en el 2,5%, en el lado de alta o en el lado de baja? ¿Sí? Podemos escoger eso, o si queremos también ir llevándolo más a detalle, podemos ingresar reactancias de magnetización, es decir, la saturación, y hasta allí. ¿Sí? Por ahora vamos a dejarlo solamente entre datos básicos y load flow, que es lo correspondiente a este primer módulo. Seguido de esto, simplemente le voy a dar en OK y esta parte que se llama tipo ha cargado aquí de color azul, muestra el nombre de la librería que se ha creado, que yo he creado. Es decir, que si yo quisiera visitar aquí, puedo usar esta flecha y voy a ver estas opciones. Si yo vengo y coloco aquí en seleccionar nuevo proyecto, voy a crear una nueva librería de transformadores de los devanados. ¿Sí? Entonces, mucha atención en este detalle. Aquí dentro de esta opción llamada tipo es donde voy a crear prácticamente estos detalles que son para un transformador de potencia. ¿Sí? Luego, acá aparece otra parte que es el lado de alta y el lado de baja. Me está indicando aquí, y si se dan cuenta, viene de manera escalonada. Me dice que viene de la red, que es lo que yo había creado al inicio. Viene de la barra 4 y viene de uno llamado cub-1. Esto de aquí es llamado un cubículo. Y un cubículo viene a ser, permítanme hacer acá un breve dibujo. Eh, A ver, ok, aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo una barra de voltaje, pero internamente dentro de esta barra de voltaje, y lo voy a pintar con color café, todo elemento que yo conecte aquí, por ejemplo, viene aquí una línea de transmisión y por aquí viene un transformador. Y este es el cubículo, o mejor dicho, el interruptor de potencia. A ver, permítame esto mejorarlo. ¿Sí? Y hacemos esas conexiones. Y por acá alguien coloca una carga, dice, porque esto es lo que vemos en el dibujo. Pero, ¿qué sucede con esto? Dentro de esta parte de esta barra, internamente, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo nuevamente esa misma barra, la voy a pintar ahora de verde, misma barra, pero yo voy a tener por consiguiente esto. Va a estar conectado aquí. A ver, aquí como un tipo de un circuit breaker, tipo de circuit breaker. Y aquí va a estar conectada, pues no, en este caso, esta línea de transmisión, pues no. Voy a representarlo así, ya luego lo vamos a ver. Sí, aquí está la línea de transmisión. Luego acá va a estar conectado, ¿qué cosa? El transformador. Y finalmente, pues no, en este otro costado, la carga. ¿A qué le llama este Dixieland Power Factory esto? CUP, CUP-1, a esto de aquí. Esto, a ver, permítame, aquí voy a usar otro color, esto. A eso le llama CUP. Y esto de aquí de CUP es de cubículo. Y le llama ese es el 01. Voy a usar este otro de otro color. Este será el cubículo número 2.
Y luego, pues no, tengo por acá el número 3. ¿Sí? El número 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si yo digo, oye, ¿en dónde está conectada la línea de transmisión? Alguien dice, ah, ya, en la barra, ¿no ves que ahí está la barra? Y le dice, sí, la barra se llama barra 02. En la barra 02 está conectada. ¿Es correcto eso? Sí, pero si queremos ir hilando más fino, dirigemos en la barra 2, pero en el cubículo número 1. Ahí está conectada. Eso es lo que se refleja aquí, estimados colegas. ¿Sí? Espero que esto esté entendido, no lo voy a repetir nuevamente y vamos a continuar. Ahora, aquí alguien pregunta lo siguiente. Oiga, a ver, usted nos está diciendo de que esto tiene los cubículos, chévere ya. Pero yo veo ahí que usted dice barra uno, cubículo uno y abajo se repite. Entonces ahí hay un error, ¿sí? Acá, bueno, acá hay una pregunta, dice Carlos Ríos. Buenas noches, profesor. El software permite ingresar datos y parámetros de los interruptores de media tensión. Sí, 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 efectivamente, sino que hay que desarrollar preciso las curvas de estos interruptores también, pues no, si es que nos vamos a focalizar en la parte de protecciones, ahí eso es más focalizado en eso, porque sí hay que detallar algunas curvas, pero sí lo puede hacer. María José Campoverde dice, por favor, ¿puede mostrar los valores que colocó en nuevo proyecto del transformador? Eh, Aquí, no sé, María José, si te refieres en esto, aquí, ya, ahí no sé, bueno, este documento, pues no, por cierto, esto yo lo he compartido, pues no, naturalmente, ahí con las personas, con nuestros coordinadores, por favor, que se pongan, pues no, de poder compartir este material. Y si no, ya mencioné también incluso dónde está cuál libro estamos usando. Dice María José en el Type, sí, allá. Bueno, ahí está. No, gracias a ti por preguntar. Acá hay otra pregunta, dice Jaime Pilatazzi, dice, ¿el cubículo sería la bahía? No, no, no. Más bien tal como lo estoy haciendo. A ver, permítame regresar. Todo el conjunto de esto, claro, está por concepto de que esto viene a ser una bahía, ¿sí? Un nodo prácticamente donde se involucra todo este equipamiento, ¿sí? Pero lo que yo más preciso me estoy focalizando, Jaime, es de que se entienda correctamente este concepto de los cubículos. ¿Por qué hago insistencia en esto? Y de pronto alguien de tan temprano me dice, bueno, pero no le veo sentido, o sea, simplemente se conecta la barra y se acabó. Lo sé, pero créanme que mucho más adelante, cuando estemos hablando de controladores, hablar del lenguaje de DSL, todos estos conceptos de cubículo, donde se encuentran conectados los controles y detalles así, yo ya no los voy a repetir porque es aquí donde quiero establecer nuevamente estas bases. Es aquí en estos primeros módulos que yo estaré dando mucho detalle, más de hablar un flujo de potencia, más que hablar, es este tipo de detalles que son muy importantes para los siguientes módulos que se vienen. No sé si está contestada tu pregunta, Jaime, y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, podemos avanzar. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, tal como había mencionado, a ver, ¿dónde estaba? Ah, ya, bueno, acá. ¿Sí? Entonces tenemos estas partes, pues, ¿no? Los lados de baja, el lado de alta. Esto de los cubículos, ya los mencioné, pues, ¿no? Esto se va a repetir, pues, ¿no? Cubículo uno, pero sabemos que corresponde a cada una de estas barras. Luego de ello, ¿qué vamos a tener? Tenemos esto llamado zona, área. No voy a topar estos conceptos porque no viene al caso por ahora en este primer módulo, pues, ¿no? Y acá cantidades de números de transformadores en paralelo. Si ponemos dos, esto prácticamente se va a duplicar la capacidad de potencia, es decir, que sería de 500 MVA. ¿Algún otro detalle acá?
este aterrizamiento a tierra neutro, no voy a topar ninguno de estos. Y en Load Flow, que sí es de mi interés, aquí ustedes pueden, estimados colegas, hacer el cambio de estos tabs. Si, por ejemplo, en posición 1, en posición 0, posición -1, -2, aquí es donde prácticamente ustedes pueden ir jugando, pues, ¿no? Con los niveles, con este cambio de niveles de voltaje, pues, ¿no? O ese voltaje adicional acorde, pues, ¿no? A la posición que se tenga con el tab. Listo, hemos colocado el primer parámetro, los primeros parámetros de nuestro transformador T1. Ahora vamos a hacerlo para los siguientes transformadores, pero ya no los voy a hacer de esta misma manera, es decir, dentro de Basic Data, crear nuevo proyecto. No, lo voy a hacer de otra forma y esto viene de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Vengo aquí al Data Manager. Y dentro de aquí voy a usar mi proyecto, pues no, mi llamado PM Anderson, a la librería. Y yo les había dicho que para este módulo vamos a estar usando bastante este llamado Equipment Type Library. Y si se pueden dar cuenta, aquí ya hay un primer objeto de librería que yo lo he creado, que en este caso viene con la simbología de un transformador de dos devanados y está pintado de color rojo. Esto de los colores también yo lo mencioné en su momento, pues no. Y ahora el detalle es el siguiente. Quiero crear un transformador, quiero crear un transformador eh, para la barra 2.7, que es una de la barra 2.7, pero que tiene otras características. ¿Cómo hago aquello? De la siguiente manera. Vengo aquí en esta hojita y le pongo nuevo objeto y aquí aparece una gama de opciones entre las cuales voy a escoger para el transformador de dos devanados, este llamado tip TR2. ¿Sí? Le doy aquí en OK y aparecen estas opciones, o mejor dicho, estos espacios para ir colocando detalles. Entonces, este transformador tiene la característica de ser de 200 MVA, 18 a 230 kilovoltios. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar estos parámetros, esto es 200, acá en este costado es 60, de este otro costado es 10, esto es 230 y del lado de baja es de 18. El porcentaje de cortocircuito es 12.5 y el resto no voy a topar absolutamente nada, nada más. No digo que estos son los únicos datos que se necesitan llenar. Ya he mencionado que si acaso ustedes tienen las hojas o la información de las pruebas, los protocolos de prueba de estos equipos, como lo son transformadores eléctricos, pueden ir llenando estas características técnicas, pues no, incluso pueden ir encontrando aquellas opciones que de pronto requieren, por ejemplo, la reactancia por unidad, la resistencia, detalles así. ¿Ok? Entonces, acá simplemente le voy a dar en OK. Y fíjense, ya tengo dos transformadores dentro de esta librería. Pero yo necesito un transformador más. Vengo, repito, pues no, a un nuevo objeto, nuevo transformador de dos devanados y a llenar la siguiente información. Este es de 150 MVA, este es de 13.8, 230 kV. Y aquí quiero dar una pequeña observación, pues, y también comentario, mejor dicho. He visto casos de bases de datos que en lugar de poner características técnicas, le ponen esto, trafo 1, y lo dejan así. Aquí no pongan estos nombres así, trafo 1, ni XT de transform. No, no. Aquí pongan las características técnicas, capacidades, voltajes. Créanme que esto después les va a servir muchísimo para poder, pues, no encontrar este tipo de información en una larga lista de librería. Entonces, vamos a llenar estos datos. Esto es de 150 MVA, de 60, 230 y esto es 13.8 kV. Y este costado es 8.79. Correcto. Tengo esto, le doy en OK y aparece esta forma. He creado ya estos tres transformadores de librería, pero ¿qué sucede? De que todavía estos dos últimos, yo no se los he asignado aquí en la malla en mi diagrama unifilar. Yo no lo he asignado. Entonces, ¿cómo hago aquello?
de la siguiente manera. Vamos al transformador que une la barra 2 con la barra 7 y pongámosle de nombre T2. ¿Sí? Simplemente aquí. Entonces, aquí en tipo voy a darle ahora, ya no voy a crear uno desde cero, sino voy a darle aquí seleccionar tipo. Y miren dónde apunta, repito, Select Type y apunta de manera automática aquí en esta librería y apunta aquí dentro de este caso que tengo los transformadores que yo he creado. Para este caso voy a escoger este de 200 MVA y le voy a dar en OK. Le doy en OK y aparece en este primer mensaje que me dice que hay una inconsistencia puesto que los voltajes de los terminales prácticamente que no coinciden, pues no, es decir, que el terminal del lado de baja no coincide con el lado de correspondiente de baja, es decir, que esto está al revés. Fíjense, lado de baja, de alta está en barra 2 cuando yo sé que la barra 2 es un lado de bajo voltaje. Para solucionar este problema, simplemente le doy aquí Flip Connection. ¿Listo? Le doy OK. Y tenemos esas características allí. Vamos con el siguiente transformador, que une la barra 9 con la barra 3. De la misma manera, vamos a ponerle el nombre T3. Seleccionar tipo y voy a escoger este de 150 MVA. Hago doble clic allí y tengo pues no Flip Connection. OK. Y están colocados estos transformadores de potencia con sus respectivos parámetros, características básicas para poder operar. Lo siguiente que voy a hacer ahora voy a con las líneas de transmisión. Entonces, para las líneas de transmisión tengo las siguientes características, ¿sí? Tal como se pueden observar ahí. Me dice de dónde a dónde va a ir el tejido eléctrico con sus valores de resistencia, ohmios por kilómetro, susceptancias, ¿sí? Y corrientes nominal en kiloamperios y la distancia que es, todas son de 1 kilómetro. Entonces, vamos a desarrollar esta parte y esto viene de la forma siguiente. No lo voy a hacer desde aquí, es decir, de crearlo. Voy a hacerlo nuevamente desde esta forma de acá, desde las librerías. ¿Y por qué hago esto? Porque alguien podría decir, ¿sabes qué? Más sencillo es hacerlo directo y andar en lugar de haciendo eso. Sí, yo lo sé. Pero créanme, estimados colegas, que para mí es muy importante de que se empiece a manipular, ustedes empiecen a acceder y a entender el uso de esta librería. ¿Por qué? Porque en los siguientes módulos estaremos trabajando con estos detalles. Yo les diga, vengan a la librería, modelos dinámicos o una carpeta para quienes tienen la versión 2021 llamada User Defined Models, ¿sí? Que la van a encontrar acá y tendrán que ir manipulando estas partes, pues, ¿no? Incluso cuando estaremos luego viendo programación, ¿sí? Dentro de aquí scripts y detalles así. Ahora fíjense, vamos a continuar con este. Tipos de equipos, librería de equipos. Y ahora yo dije que voy a crear una línea de transmisión. Entonces voy a crear este objeto que viene desde aquí, en esta forma de hojita, y voy a crear esta llamada tipo de línea. O sea, la primerita, line type. ¿Sí? Simplemente le doy en OK y aparece esta opción que me permite a mí ingresar características técnicas, en este caso para una línea de transmisión. Y esto viene de la siguiente manera, pues, ¿no? Aquí voy a colocarle un nombre, pues, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, pongámosle 1 kiloamperio aquí, 1 kiloamperio y ya seguimos llenando este detalle. Permítanme, voy a ingresar el nivel de voltaje. 230 kV, 1 kiloamperio. Voy a escoger aquí que entre cable y esta línea aérea, es una línea aérea, si acaso es cable, vamos a usar esta opción. Puesto que es una línea aérea, voy a escoger esa opción. Y aquí el tipo de tecnología, que esto es corriente alterna, 3 fases. No voy a considerar aquí un neutro. La frecuencia es de 60 Hz.
El ohmios por kilómetro me dice que en este caso es del valor de 5,20. Ok, aquí. Esto es de 5,29. Y la resistencia, pues no, perdón, la reactancia me dice que esto es de 44,965, ¿sí? Ohmios por kilómetro. Detalles de la secuencia cero no los tengo, no los tengo. Y aquí vamos a ponerle lo siguiente, a ver, vamos a ponerle aquí como nombre, tenemos de 1 kiloamperio y de dato, pongámosle, voy a ponerle una referencia, el L45, que va a la línea de la 4 a la 5, ¿ya? L4 a 5, ¿ok? Espero que nadie se confunda con esto. L45. ¿Qué otro detalle más? Si yo vengo aquí en Load Flow, que es la opción donde cuando hago un flujo de potencia, aquí me va a mostrar cuáles son los parámetros que se van a involucrar como línea de transmisión en la opción de Load Flow. Entonces, aquí voy a escoger, primero tengo la temperatura, tengo este valor de resistencia que se repite, 5,29 el que había colocado, el tipo de material, si es de aluminio, de cobre, aluminio con magnesio, silicio, aluminio con alma de acero, ¿sí? Aluminio steel, y los valores de susceptancia, parámetros por longitud de susceptancia en secuencia positiva, negativa, en secuencia cero. Para este caso voy a colocar un valor aquí de susceptancia, 332,70397, que es el valor que teníamos acá. Ok, después de esto, alguien podría preguntar, bueno, ¿y dónde ingreso acá? Pues el detalle de la distancia. Simplemente eso será ya en el objeto de línea. Aquí en esta parte de la librería no lo voy a colocar, ¿sí? Acá hay una pregunta, dice Eduardo Jiménez, buenas noches. ¿El superíndice en los valores indica algún estado de operación de las líneas? El superíndice. ¿En cuál de estas dos opciones, de Basic Data o Load Flow? No sé si te refieres a eso, Eduardo. ¿Sí? Aquí o en la de acá. No sé. Ah, en esta parte de la resistencia dice algún estado de operación el superíndice en los valores indica algún estado de operación de las líneas Basic Data X. Este es el valor de la reactancia. Y no sé si te refieres, por ejemplo, aquí en esta opción, aquí yo puedo ingresar, por ejemplo, datos como, por ejemplo, serían reactancia por longitud o inductancia por longitud y otros detalles más tal como se muestran aquí. Es decir, que de la misma manera como tenía para el transformador, yo puedo ubicar dato o información, pues no, que se contenga, de pronto no preciso, viene a ser la reactancia, por ejemplo, la inductancia, miren, muestra aquí milihenrios por kilómetros, o preciso reactancia, tal como se indica en esta manera. ¿Sí? Más adelante, y Eduardo, no sé si de pronto también la pregunta va focalizada a hablar de ya de estructuras de líneas de transmisión. Eso también lo vamos a ver, pero mucho más adelante. Por ahora, quiero partir con lo más básico que se pueda tener de información a la mano para poder, pues, modelar una red de potencia que nos permita desarrollar un flujo de potencia, un estudio de flujo de potencia. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo aquí en esta parte de la librería? Si se fijan, está apareciendo un cuarto elemento ya diferente con otra simbología que en este caso representa la conexión de una línea de transmisión. Y aquí es donde yo empiezo a mencionar lo siguiente. Si se dan cuenta, alguien diría, pues no, el sistema es pequeño, pues es de 9 barras, entonces vas a tener pocos elementos ahí.
Lo sé, pero ¿qué sucede si es un sistema de distribución que es mucho más extenso? Yo voy a tener un sinnúmero de componentes, tanto de transformadores, ya sea trifásico, monofásico, líneas, cables, generadores, ¿sí? De diferentes equipos. Es decir, que voy a tener muchos elementos aquí en esta librería y ubicarlos a ellos no será nada fácil. Entonces, mi pequeña recomendación es lo siguiente, y es lo que se van a encontrar cuando revisen bases de datos mucho más estructuradas, más elaboradas, de la siguiente manera. Aquí hacemos clic derecho, le damos en nuevo y le ponemos clic aquí en folder, ¿sí? Tal como se muestra aquí, folder. Y dentro de aquí folder yo voy a poner, por ejemplo, aquí transformadores, ¿ya? Y luego voy a hacer otro folder, clic derecho, nuevo folder que diga líneas. ¿Qué creen que vamos a ir haciendo aquí? Y fíjense, si yo hago clic sobre esta parte, se va a ir estructurando carpetas que se llaman la una líneas y la otra va a ser transformadores. Quiere decir que estos tres transformadores que yo tengo aquí como librería, los voy a desplazar a su respectiva carpeta. ¿Cómo hago aquello? De la siguiente manera, apunto a los tres transformadores, los señalo a los tres, cuidado, alguien señala de esta forma, debe de señalarlo así, de tal manera que todo se pinte de celeste. Clic derecho, mover, y le vamos a dar clic aquí en transformadores y le doy en OK. Para las líneas, asimismo, mover y le voy a dar clic aquí en líneas. Y ahora fíjense lo siguiente, que esto, ok, acá hay otra pregunta, dice José Manuel Páez, dice, ¿cómo puede ingresar la disposición de la fase? Sí, tal como lo había expresado, pues no, vamos a hacer luego mucho más adelante el diseño prácticamente, o mejor dicho, ingresar el modelo de una torre con detalles geométricos. ¿Sí? En detalles geométricos. Parámetros de la geometría de altura, distancia en X, distancia en Y, esa forma, pues, ¿no? Sí, eso lo haremos mucho más adelante. Por ahora, solamente el enfoque lo quiero hacer de tal manera que se tenga una base, una primera base en DeepSealen, de tal forma que nos permita correr un flujo de potencia. Ok, después de ello tengo líneas y transformadores. Ahora, si alguien quiere ir a más a detalle, ir hilando más fino, ¿qué creen que debería colocar aquí dentro de transformadores? Y yo vengo y yo pondría lo siguiente, pues no, monofásicos y luego otra carpeta que diga trifásicos. Es decir, que dentro de los que están como trifásicos, esto de aquí, otra vez los tendría que mover hacia dónde? Hacia trifásicos. Y es así como ustedes irían estructurando esta idea de tener una librería ordenada y sobre todo, pues no estructurada de tal forma que esto sirva no solamente para esta base de datos, porque estas librerías se pueden compartir, es decir, que estos parámetros transformadores van a servir para poder desarrollar alguna otra base de datos. ¿Sí? Entonces, con este pequeño comentario que he mencionado, yo los invito a que si acaso tienen una base de datos muy estructurada o mucho más extensa, por ejemplo, la base de datos que tiene COES, ¿sí? Que la tiene en Internet, vean estos detalles, lean y los entiendan. ¿Sí? De cómo están estructurados, porque dentro de ella habrá información muy valiosa que les permitirá hacer algún desarrollo de su respectivo diagrama unifilar con características técnicas, pues no, en este caso hablando de transformadores y de líneas. Correcto, voy a crear ahora sí otra línea de transmisión, pues no, y esta viene de nuevo de esta manera, line type, y vamos a colocar lo siguiente. Esta línea sería ahora de la línea 1 kiloamperio y esta sería la línea 46. Esto es de 230 kb, esto es una línea aérea, esto es 60 hercios
Resistencia, pues no, yo le voy a colocar para este caso el valor de 8.993 y de reactancia el valor de 48.668. En la parte de load flow le voy a decir que es aluminio con alma de acero y en la susceptancia le voy a colocar 298.67. ¿Sí? Simplemente le doy en OK y ahora tengo la línea 4.5, la línea 4.6. Me faltan cuatro líneas más. ¿Sí? Voy a desarrollarlas un poco más rápido y esto viene de la siguiente manera. Esto es 1 kA y ahora la siguiente línea es la 5.7. Este voltaje es 230. Esto es línea aérea. 60. La resistencia para este caso de la 5.7 es de 16.928. Y en este otro caso, pues sería de 85.169. Load flow, aluminio, y acá el valor de susceptancia 578.44 y 99. Voy a crear una nueva más, 1 kA. Esta vendría a ser la 69, línea 69. ¿Sí? Porque ya está la 5.7, esta es la 6.9, esto es 230, esto es 1 kA, esto es línea aérea, 60 hercios, resistencia 20.631 y reactancia 89.93. La susceptancia 676.7486. ¿Sí? Luego la línea, esto es 1 kA, la línea 7.8. ¿Sí? Porque ya está la 6.9, está 7.8. La resistencia, esto de la 7.8 viene a ser 4.4965 y la reactancia es de 38.088. La susceptancia, para este caso, la susceptancia 281.6635. Y la última línea que viene a ser de la siguiente manera. Aquí le estoy poniendo característica de 1 kA, que es la línea 8.9. Esto es 230. La resistencia, que es el valor de 6.2951, y la reactancia 53.3232 ohmios por kilómetro. Recordar eso, pues, ¿no? La susceptancia es el valor 395.0851. Ok, y tenemos listas nuestras líneas. ¿Cómo llego ahora sí a ponerle esta información a esta red? De la siguiente manera. La línea 7 y 8. Vengo aquí, Basic Data, tipo, seleccionar Line Type. Y en este caso voy ahora a hacer clic en este llamado Project Library. ¿Sí? Biblioteca de mi proyecto o librería propia de mi proyecto. Porque aquí en esta que apunta de manera automática está apuntando a la librería que tiene Edit Silent, ¿sí? O a la biblioteca de líneas que tiene Edit Silent. Si yo hago clic sobre este botón que dice librería project o biblioteca del proyecto, miren dónde apunta. Él apunta aquí. Si yo repito, si uso esta Silent Library, esto va a apuntar acá, pero yo ya quiero que apunte a mis propias librerías. Y voy a colocar en este caso la línea 7 y 8, que es esta de aquí, esta característica, y le doy en OK. Y en esta parte de arriba, yo le voy a poner así, línea de transmisión, guión bajo, desde la 07 hasta la 08. ¿Sí?
Tenemos aquí nuevamente la librería, el cual se está usando para poder modelar esta línea de transmisión. Luego tengo el terminal I, terminal J, que esto ya lo expliqué en su momento. En este costado se muestran los resultados que son en función de multiplicar los ohmios kilómetros por la distancia, que en este caso la tengo aquí. Longitud de la línea va a ser de 1 kilómetro, no voy a topar esto. Me dice el número de líneas en paralelo, solamente voy a colocar una, no voy a colocar dos. ¿Por qué? Porque mucho más adelante no me va a permitir, si yo coloco aquí dos, será un circuito en paralelo y no me va a permitir hacer fallas, ¿sí? Más adelante, cuando hablemos en el módulo de cortocircuitos, explicaré preciso este detalle. Por ahora quedémonos con esta idea. El modelo de línea no es de tipo de parámetros distribuidos, es un modelo pi, ¿sí? Un modelo estándar pi. También no voy a hablar de esta teoría. Y tengo la longitud y un factor de derrateo, que en este caso tiene el valor de 1. Simplemente acá le voy a dar ya OK y se ha colocado estos parámetros en esta línea. Para poder verlo, le hago clic derecho y le doy Adapt Width, adaptar al ancho y muestra de esta forma, ¿sí? Vamos más rápido con la línea 8-9. Esto viene de la siguiente manera. El nombre LT-08 a la 09. Voy a escoger un tipo de línea, la 8 a la 9, ¿sí? Tal como está ahí, y le doy en OK. Luego tengo esta que va desde la 9 hasta la barra, esta barra, perdón, esta es la barra 6, ¿sí? De la 9 a la 6, o 6 9, ¿sí? 6 9, tal como está aquí. Le doy simplemente OK. Luego la que va a la barra de la 4 a la 6, 4 a la 6, y tengo esta parte. Luego de la 4 a la 5, ¿sí? Y finalmente de la 5 a la 7. De la 5 a la 7. Listo. Y tengo ese tejido con los parámetros colocados. Vamos ahora con las cargas. Las cargas, ¿qué me dice este documento en Excel, incluso del libro? Pues no, me dice que las cargas, en este caso llamada PL y reactancia, potencia activa para la carga y potencia reactiva, tienen estas características. Es de 125, 50, 90, 30 y 135 con la respectiva barra que está conectada. Es decir, que la barra 5 está conectada a esta carga de 125 megavatios y 50 mVAr. Eso vamos a colocar ahora, ¿sí? Entonces tengo esta de la barra 5, es decir, de aquí, y esta le vamos a llamar la siguiente forma. Load A. Vengo aquí en Load Flow y aquí voy a llenar estos valores de P y Q que tengo en un sistema de potencia balanceado, 125 y 50. ¿Sí? Por ahora simplemente voy a dejar esto. No voy a hablar de esto del factor de escala porque esto lo pienso hacer cuando ya en unos minutos más estemos hablando de variaciones y escenarios. Le voy a dar simplemente OK y ahora voy a ir por la carga que se encuentra en la barra 6, es decir, esta. Y esta se va a llamar load B, ¿sí? Carga llamada B, ¿ya? Esta de acá va a tener como voltaje, PQ, perdón, como datos, el valor de 90 y acá el valor de 30, ¿sí? 90 y 30 ahí, y lo tengo hasta allí. Luego, acá en General Load, aquí voy a colocar como esto sería una carga C,
Y acá finalmente sería de PQ. Esto sería 100 y acá 35. ¿Sí? Estos valores que se pintan aquí, que dicen valores actuales y que coincide con esto, es debido a que el factor de escala es el valor de uno. Si yo pongo, por ejemplo, este valor de escala 0.5, miren cómo se va a reducir a la mitad. ¿Sí? 50 y acá 17.5. Entonces, con esto del factor de escala ya pueden irse haciendo una breve idea para qué me va a servir. Para poder, por ejemplo, hacer un crecimiento de la carga, ¿sí? Conforme sea una proyección de años. Por ejemplo, me invento que de aquí en un par de años la carga haya crecido un 10%, es decir, 1.1. Y ese va a ser un escenario de operación, ¿sí? Pero insisto, vamos por partes. Primero, dejar claro esta pequeña forma de aquí. Y de acá le voy a dar en OK. ¿Sí? Nada más. Tengo esta. Carga número C. O mejor dicho, load C. Ahora viene lo interesante que es referente a estas máquinas sincrónicas. ¿Sí? Entonces, vamos a para ello a lo siguiente. Necesito colocar en esta máquina número 2 que está colocada aquí en la barra 2 los siguientes datos. Esto me dice que es una carga, una de tipo PV de generación, el voltaje, la potencia en MVA, el factor de potencia y el valor que está despachando, 163 megavatios. ¿Qué es lo que yo recomiendo primero hacer? Ingresar estas características nominales que se tiene como dato del generador, que son la potencia aparente, factor de potencia y lo que vamos a ver a continuación. Esto viene de la siguiente manera. Este de aquí es el generador, yo le voy a poner primero como nombre el G2. Luego voy a crear un nuevo tipo, un nuevo proyecto aquí en Basic Data y aparece estas características donde yo tengo que llenar esa información. Entonces vamos llenando eso. Primero me dice que el nombre, le voy a poner la capacidad, 192 MVA. Eso es lo que voy a colocar acá. El nivel de voltaje sería de 18 kV, ¿sí? Y el factor de potencia habíamos quedado que es de 0.85. Es un sistema trifásico y su corrección es en estrella neutra. Si acaso alguien hace clic aquí y simplemente OK, es correcto, está bien. Pero sabemos de que un generador eléctrico no solamente tiene estas características como datos básicos, también dentro de aquí están estos detalles que son los límites de potencia reactiva, ¿sí? Y valores de resistencias o reactancias en sus secuencias, ya sea negativa o secuencia cero para load flow. Ahora, yo sé que aquí de pronto alguien dirá, sí, pero además de esas características, yo he visto que hay generadores que hay que ingresar la inercia, hay que ingresar estos detalles de los parámetros como son reactancias en eje directo, en eje de cuadratura, hablar de reactancia transitoria, subtransitoria, la resistencia en el rotor, ¿sí? Esos detalles son cuando lo estemos por desarrollar una simulación en transitorio de tipo electromecánico o de tipo electromagnético. Aquí, cuando ustedes pueden observar que he cambiado en simulación RMS, esto me va a mostrar todos los detalles eléctricos, parámetros que yo debo de colocar para poder así tener una contribución de parte de la máquina sincrónica a mi simulación. Es decir, aquí yo ingreso todos esos detalles que son necesarios para qué? Para una simulación dinámica, ¿sí? Por eso es que yo insistía en que aquí vamos a hacer todos estos detalles por partes, ¿sí? Por eso me he focalizado primero solamente para un flujo de potencia, los datos más básicos.
Porque alguien puede decir, no, pero es que yo también tengo la resistencia del estator, la reactancia, tengo la parte de eje directo, eje de cuadratura, tengo esos valores en por unidad, tengo hasta la inercia. Pero insisto nuevamente, todo dependerá de qué tipo de estudios quieran ustedes desarrollar, ¿sí? No digo que si van a hacer un flujo de potencia, es necesario que llenen estos datos. No, no es necesario. Si van a hacer un flujo de potencia, será necesario estos datos tal como se muestran aquí. Límites de potencia reactiva y valores de resistencia y reactancia en sus respectivas secuencias. Y nada más, y nada más hasta allí. ¿Sí? Aún no quiero hablar la parte de controladores porque eso es desviarme del tema. Por ahora solamente quiero focalizarme. Datos básicos, flujo de potencia. Alguien de pronto lee esto de la descripción y esto es lo que yo hablaba en la primera sesión de poder colocar una descripción referente a lo que se está haciendo con este modelo, en este caso de una máquina sincrónica, para este estudio de flujo de potencia, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos colocar falta información de datos dinámicos. Pongámosle datos dinámicos RMS, EMT para simular y obtener resultados de estudios dinámicos. ¿Ya? Esto puede ser una buena parte de poder en esta descripción decir, e incluso decir, solo me sirve para flujos de potencia. ¿Sí? Porque ahí se va a entender mucho mejor. Bueno, acá también en la versión pueden ustedes colocar cualquier otra información. ¿Sí? Ok, voy aquí a dejarlo esto, 192, esto es 18 kb, le doy en OK, aparece este detalle de que ya está colocado este generador, número de máquinas en paralelo, si coloco dos máquinas, esto será el doble prácticamente. Y en estos otros detalles no los voy a conversar por ahora, pero es aquí donde puedo decidir si es un generador, si es un motor. Y aquí el modelo de planta, que esto es más focalizado en la parte dinámica. No vamos a hablar en estos detalles por ahora. Vengo ahora en Load Flow y aquí aparecen las siguientes opciones. Entre ello, poder declarar como máquina de referencia o máquina slack la máquina swing a mi máquina número 2, pero en este caso es una máquina PB. Es decir, que el modo de control es de voltaje constante, ¿sí? PB. En el despacho, yo voy a colocar aquí que aquí tengo como dato que este valor de PQ, en este caso, es de, esto es de 163 megavatios. Y a ver, esto es más bien spec y coseno phi. Aquí yo le voy a poner un factor de potencia de 0,85. Sí, tal como tenía acá en esta parte, pues, ¿no? 162, 163, 0,85. El voltaje de por unidad va a estar colocado aquí por default. Si acaso alguien desea poner otro nivel de voltaje que se vaya a someter a esta barra, mantenerlo en ese voltaje, puede ser, por ejemplo, 0,95 o puede ser el valor incluso de 1,1. Todo depende de cuál sea el punto, de cuál la información que se necesite establecer en esta barra que se va a conectar el generador 2 que viene a ser la barra 2. ¿Sí? Por ahora esa parte. En los límites de operación, aquí me permite colocar detalles de estas curvas, pues no, de estas curvas de capabilidad, en donde se pueden indicar características tanto mínimas y máximas de esta curva. Pues no, en la parte de avanzados y despacho acá, automático, no quiero hablar de estos de aquí, solamente me voy a quedar con esta parte de aquí, en general. Lo más básico para poder arrancar es coger el modo de control, si es un modo PB, es constante B, y aquí le vamos a colocar el despacho, que en este caso 163, 0,85 de factor de potencia, pues no tal como se muestra allí. Le voy a dar simplemente acá OK y mi generador está
listo para la primera, esa parte básica. Ok, ya. Vamos con el siguiente generador, que este generador que se encuentra en este otro costado vendría a ser el generador aquí lo vemos, número, número 3. Ese generador número 3 tiene los siguientes datos. Es uno de PB 128.085.85 megas. ¿Sí? El despacho. Nada más. Vamos a lo siguiente. Este generador que viene a ser el generador número 3. Basic Data, esto es G3. Tipo, voy a crear un nuevo tipo. Y ahora, a ver, perdón, tipo, voy a crear uno nuevo. Y este yo les había dicho que es de 128 MVA. 128 MVA, esto es el voltaje de 13.8 y el factor de potencia 0.85. ¿Sí? Acá en LoadFlow no tengo otro dato más y lo voy a dejar de esta forma. Simplemente aquí, OK, vengo al LoadFlow, escojo el modo de control, esto es PB, y para este caso el valor de potencia activa que va a ser de 85 y el valor de factor de potencia 0.85. Vamos al último, que es este generador llamado 1. G01. Voy a crearlo uno nuevo y este es el valor de 247.5 MVA. 247.5, este voltaje es de 16.5 kV, 0.85, nada más. Load Flow, esta es una máquina de referencia y no voy a colocar ningún valor tanto de sea de potencia activa y de reactiva porque esta es una máquina de referencia, es decir, va a ser la máquina Slack, que el concepto nos indica que es una máquina de sumidero infinito, podríamos decirlo de esta forma, en, en la entrega de potencia. ¿Sí? Le voy a dar en OK y listo. Tendríamos nuestro sistema de potencia eléctrico colocado los parámetros, colocado cada uno de esos detalles. Si yo reviso la librería nuevamente, veamos qué ha sucedido. Están estos generadores, miren, ve. Y esto es lo que yo les decía, que tratemos de mantener un orden, de colocar los generadores, máquinas sincrónicas, en un folder, en una carpeta, porque si esto no está así, tendríamos todo eso en un desorden, ¿ok? La idea es también aquí llevar una estructura de tal manera que se comprenda y sirva para poder estructurar alguna otra base de datos, ¿sí? Ok, antes de hacer un flujo de potencia y ver algún detalle por allí, quisiera mencionar también lo siguiente. Quiero que se logre entender lo siguiente que voy a mencionar. Dentro de esta base de datos existe esto llamado casos de estudio. Y aquí está sombreado de negrita y hasta pintado de color azul. Y fíjense lo que hay dentro de ello. Cuando hago clic sobre esto, miren, sobre esto aparece lo siguiente. En este caso, estas opciones, aquí está este llamado flujo de potencia que lo voy a borrar y tengo lo siguiente. ¿Sí? A ver, María José dice Campo Verde. No sé si pudiera ir un poco más lento para poder hacer un conjunto porque nos quedamos muy atrás. Bueno, una de las limitantes que tengo es el tiempo, porque naturalmente tengo que cubrir este temario, pues, ¿no? En 2 horas, pero sin embargo, voy a acatar lo que mencionas, María José, sí, y de antemano igual estas grabaciones estarán, eh, al alcance de ustedes, pues, ¿no? Naturalmente tienen que ponerse en contacto con el instituto, pues, ¿no? Los respectivos coordinadores, ¿sí? Pero también se pueda comprender esta parte, María José, pues, ¿no?
Y no sé en qué precisa parte te quedaste. Igual estas bases de datos la voy a compartir, obviamente, esto lo voy a compartir, pero las personas que harán llegar a cargo, o mejor dicho, les harán llegar esta información, sean las diapositivas, sean el Excel, todo el resto que se viene, pues no, naturalmente tendrán que comunicarse con nuestros coordinadores, representantes del Instituto NEMA. ¿Sí? Ok, bueno, ¿por dónde estábamos? Estábamos aquí en los casos de estudio. ¿Sí? Y estimados colegas, aquí quisiera hacer una breve pausa, pues no, porque quiero comentar lo siguiente. Esta parte de los casos de estudio es muy importante porque aquí dentro se van a definir, como la palabra mismo lo dice, los diferentes casos de estudio que se le hagan a mi base de datos, ¿sí? Ok, acá hay otra pregunta, dice Alberto Jaimes, dice, el archivo Excel, ¿dónde están los datos para poder cargarlos? ¿Dónde están los datos para poder cargarlos? El archivo Excel, ¿dónde están los datos para poder cargarlos? Bueno, no sé si también consiguieron el libro, yo mencioné al inicio también el libro, y toda esta información, por favor, lo pueden consultar, pues, ¿no? A los respectivos coordinadores que están llevando a cabo, pues, ¿no? Esta capacitación intensiva, ¿sí? Ok, les decía, pues, que aquí se van a alojar en estos casos de estudio todos los análisis, ya sea flujo de potencia, ya sea cortocircuito, más adelante que veamos la parte dinámica, se van a grabar todos los estudios aquí. ¿A qué me refiero con esto, estimados colegas? De la siguiente manera. Sabemos, muchos están familiarizados de este icono que es de flujo de potencia, se llama Calculate Load Flow, y lo primero que hacen es hacer clic aquí. Lo voy a cerrar, no voy a darle a ejecutar. Miren lo que apareció. Aparece aquí. Voy a borrarlo nuevamente. Vengo y hago nuevamente clic aquí. Mucha atención, por favor. Espero que esto se visualice. Aquí va a aparecer, apenas yo hago clic aquí, miren, es decir, ya él registra, este caso de estudio, registra que se está haciendo un análisis de flujo de potencia. Me adelanto. Voy a usar este de aquí de cortocircuito. Miren lo que va a suceder. Apenas hago clic aquí, miren, apareció ahora uno de cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto, estimados colegas? Y aquí quisiera dejar en claro lo siguiente. Voy a borrar este de cortocircuito y me voy a quedar con este de flujo de potencia. Cuando ustedes revisen una base de datos y vengan a esta parte de casos de estudio, ustedes van a observar todo lo que se le ejecutó a esa base de datos, que en este caso es el comando de flujo de potencia y se registra aquí. Ahora, ¿qué sucede si alguien vuelve a hacer clic acá? Sigue aquí, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí se van a alojar en estos casos de estudio estos comandos que son de análisis eléctrico, para este caso de flujo de potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debería primero hacer? Entender de que cuando yo ejecute un comando de cualquier estudio, sea de flujo de potencia, sea de condiciones iniciales, sea para parte dinámica o de protecciones, eso se va a grabar aquí en los casos de estudio. En esta forma, pues por ejemplo, está aquí flujo de potencia. Si yo accedo aquí a través de clic derecho, editar, voy a poder tener lo siguiente. Primero que nada, voy a poder escoger el método de cálculo, si es balanceado, si es desbalanceado o si acaso es en flujo DC. Lo segundo es la regulación de potencia activa, es decir, que si esta contribución de potencia activa lo hagan de manera que se considere el tap de los transformadores, que se haga un ajuste automático del tap o también que se considere los límites de potencia activa. Esto de aquí, de que considere los potencias de límite activa, es más focalizado a la parte de generación.
¿sí? A que se respete la curva de capabilidad, tanto en la parte de potencia activa como en esta siguiente parte que muestra y dice voltaje y potencia reactiva, regulación del voltaje y potencia reactiva. Entonces, voy a dejar cargado estas dos detalles, ¿sí? Ok, acá hay una pregunta, dice Oscar, ¿es posible cargar los parámetros de líneas, transformadores, generadores y fax desde una base de datos o Excel? Desde una base de datos o Excel, es posible. A ver, Oscar, no sé si te refieres a cargar los parámetros, todo esto de, no sé si te refieres a la biblioteca o a construir todo esto de manera automatizada. No sé si por ahí va la pregunta. Cargar los parámetros de línea fax desde una base de datos o Excel. Y la base de datos, no sé si te refieres en Power Factory. No estoy muy claro con esa pregunta. No sé si te refieres. Por supuesto, construir automáticamente, bueno, ahí sí ya entiendo, o sea, hacerlo esto de manera automatizada, llenar parámetros, por supuesto que se lo puede hacer desde lenguaje de PL, es un lenguaje de programación propio que tiene DeepSeek, o también desde Python, ¿sí? Haciendo esta interacción ya sea con Excel o detalles así, por supuesto, ¿sí? Pero insisto, Oscar, todo depende de qué quieren hacer. Sí, porque por ahí alguien dice, una vez tuve un colega, pues, ¿no? Decía, no le veo tanto, tanto aplicativo programar para más de correr un flujo de potencia. Pero bueno, no es que quiera decir que está mal, sino que todo depende de qué quieren automatizar, ¿sí? ¿Qué quieren automatizar? Pero eso lo hablaremos en el módulo correspondiente. No quisiera involucrar conceptos acá, ¿sí? Ok, dice Oscar, muchas gracias. Ya, gracias a ti por preguntar. Continuemos. Entonces, ¿qué más tengo aquí en esta base? Tengo aquí el comando de flujo de potencia y yo había dicho que vamos para estos casos a activar esto, de que se considere los límites de potencia activa y reactiva, sobre todo para la parte de generación. Es decir, al considerar estos límites es de que se use esa curva de capabilidad y los límites de generación tanto de potencia reactiva, entrega de reactivos por parte de los generadores. ¿Algún otro detalle más acá? Bueno, aquí la parte de la temperatura, pues no. Tengo de 20 grados centígrados, esto más focalizado para poder hacer estudios en lo que es respecta a cables o a líneas. Y en esta otra opción de cargas, considerar la dependencia de cargas, esto va más focalizado al modelo de carga. Al modelo de carga en la teoría nos dice estos modelos SIP, donde la Z es de impedancia constante, de corriente constante, de potencia constante, pues, ¿no? Y aquello, pues, ¿no? Por ahora, en la parte más básica, estimados colegas, vamos a dejar parametrizado de esta manera, ¿sí? Listo, y lo siguiente sería darle aquí en ejecutar. Esto se ejecuta y aparecen estos colores que ya los vamos a ir conversando en esta parte. Sí, entonces, se ha ejecutado un flujo de potencia, se ha ejecutado un flujo de potencia y lo primero que a mí me gusta mucho es ver la parte un poquito, no quisiera decir dinámica, sino que sea intuitivo, porque de pronto alguien dice, bueno, ¿y aquí el flujo para dónde va? ¿Para la izquierda o para la derecha? Porque yo veo que uno es signo positivo, el otro es signo negativo. Es más, dice, ni sé qué señal será eso, porque ahí solo dice 76,5 y yo no sé si eso es voltaje, si es que es corriente, si es que es factor de potencia. Vamos solucionando de la primera manera, de la primera forma. El dibujo. Yo voy a venir aquí en estas opciones que se llama layers. Están aquí layers, que está justo a esta drawing forma. Layers son capas que se muestran aquí. Y yo voy a seleccionar que dice detalles de elementos. Elementos, detalles. Y voy a hacer clic en esto. Flujo de potencia
direcciones y flechas. ¿Direcciones y flechas de quién? De la potencia activa, reactiva y todo esto. Simplemente de la potencia activa. Mostrar animación. Le doy OK y miren, bueno, no es que es dinámico, sino que es una simple animación, nada más. Donde aquí me indica cómo va a ir el flujo de potencia, cómo se está distribuyendo el flujo de potencia en estos corredores de transmisión. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo interesante, además del dibujo, pues no, es entender esto, esos signos. Y yo aquí hago una pregunta para ustedes. ¿Qué significado tendría este signo de aquí? Bueno, aquí esto es potencia, esto está en megavatios. Permítanme arreglar esto, por favor. Permítanme arreglar esto. Vamos a colocar, a ver, vamos a colocar esto. Ya, vamos a colocar esto y tenemos allí. A ver, tenemos aquí. mm, Ya, ok, ya, ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa un signo negativo en potencia megavatios? ¿Y qué significa un signo positivo en potencia megavatios? ¿Sí? Y que está entrando o saliendo de una barra. ¿Cómo ustedes lo interpretarían? ¿Sí? No sé si está entendido. Quiero saber cuál significado ustedes le ven de que en una barra de voltaje y sobre todo en esta parte del corredor de transmisión, ¿cuál es el significado de ese signo? Acá tengo unas primeras respuestas muy amables y quisiera unas tres respuestas más y los vamos a conversar, porque también quiero establecer esto, estos conceptos que se entienda correctamente, porque esto mucho más adelante yo ya no lo voy a conversar y simplemente desarrollaremos, bueno, incluso en la parte de programación, ciertos detalles, pues, ¿no? Ya, sí, me gustaría leer unas dos respuestas más, ya tengo tres. Sí, respuestas, no preguntas. No manden preguntas. A ver, vamos por las primeras. Pues no, José Manuel nos dice generación y consumo. Generación, salida y llegada, el consumo. Bueno, dije preciso los signos, entonces José nos dice, entendería así, de generación, signo positivo, pues no, generación, signo negativo, consumo. Eduardo nos dice suministrada y absorbida. Sí, suministra con signo positivo y con signo negativo es absorbida. Y acá hay una respuesta muy excelente también. Armando Galvez nos dice positivo es saliendo de la barra, negativo es llegando a la barra. Y Leonardo acá nos dice está consumiendo y suministrando. Bueno, esa pregunta, no, más bien yo estaba preguntando cuál es el significado de signo positivo y de negativo. Sí, creo que está claro, creo que está clarísimo esto, que entendemos que para la potencia activa con signo positivo está saliendo prácticamente, está saliendo, pues no, en este caso para el corredor de transmisión esto está saliendo, mientras que para la potencia con signo negativo es que está recibiéndolo ese corredor de transmisión. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, signo positivo, signo negativo. Ajá, sí. José Manuel dice, ¿cómo abro la output window? Se me perdió. Ah, ya. Eso puede ser de la siguiente manera. Vienen aquí en Windows y le ponen restaurar default layout. Le hacen clic a esto y ya aparece toda esta forma. ¿Sí? En mi caso quiero solamente eso. ¿Ya? Sí, está entendido, José.
¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos correctos acá con esta parte? Ya, perfecto. Entonces, hasta allí hemos visto esta interpretación que se la ve mucho y la reactiva, ¿cómo se comporta? Estimados colegas, la reactiva se las dejo para ustedes que lo practiquen y vean, saquen también sus conclusiones, ¿sí? Yo he hecho la potencia activa, ustedes pueden hacer la potencia reactiva y saquen sus conclusiones, ¿sí? Por favor, eso también queda como ejercicio. Habrán detalles así, tal como lo dice Alex Pardo, que dice, ¿y la reactiva cómo se comporta? Ustedes lo pueden hacer. Esa es la idea, de que ustedes vayan y empiecen a jugar acá con el sistema y puedan irlo comprendiendo. Michelle Quispe dice, en otros sistemas la potencia reactiva es bidireccional. ¿A qué se debe ese motivo? Sí, bueno, ahí involucra muchos otros detalles más que no voy a entrar a hablar de estos conceptos, ¿no? Tal como lo había expresado, estimados colegas. Mi idea no es aquí hablar de teoría y expresarme, cómo es, hablar en sinnúmero de detalles de por qué se comporta la potencia así, la activa, la reactiva. Me gustaría tanto, pero el tiempo es corto, el tiempo me juega siempre en contra, ¿sí, Michelle? Entonces... Referente a aquello de la potencia reactiva es bidireccional, dependerá de muchos motivos en la parte dinámica, sobre todo cuando hay fallas, cuando hay un bajón de generación o un bajón de carga. Hay mucho por hablar ahí, ¿sí? Dice Eduardo Gutiérrez, dice ingeniero, en la simulación en la versión 2015 no aparece cómo se observa ahí las líneas hacia dónde van o si es correcto o cómo lo configuro. En la versión 2015 debería también tener esa opción, ¿sí? No la tengo aquí esa, pero bueno, esperaría en una siguiente sesión contestar esa pregunta, Eduardo, sí, Eduardo Gutiérrez, pero debería ser de la misma forma, debería tener la misma forma de poder acceder en las capas, ¿sí? Sino que en la versión 2015 todos estos iconos, esta interfaz, mejor dicho, está cambiado. Entonces por ahí alguien se puede perder un poco, pues no, al momento de querer buscar esa similitud. Sí, no sé si esto está contestado, Eduardo, y bueno, Michelle, sí, estamos ahí listos. Alex también. No, gracias, gracias a ti. Y créanme que me gustaría tanto hablar de teoría, pero el tiempo es corto, el tiempo es corto y este curso es esencialmente práctico. Ok, no sé, vamos a continuar, ¿sí? ¿Me permiten continuar? Bueno, acá hay otra pregunta, dice Surcinio, dice ingeniero, buenas noches. Al correr flujo de potencia, ¿qué significado tienen los colores de las barras? Y también a la barra de referencia al controlador local, ¿es necesario dejarlo como Q constante o B constante? Ok, excelente pregunta. Vamos primero por los colores. Aquí hay dos preguntas interesantes y de antemano agradezco esa pregunta que viene de la siguiente forma. Aquí dice coloring y aparece esta interfaz. Repito, aquí hay una opción que se llama coloring y aparece esta interfaz. De este costado izquierdo, estimados colegas, esta será creo la última vez que lo hable, aparecerán todos los módulos de estudios que posee DeepSeek Power Factory, es decir, puede hacer cortocircuito, flujo de carga, datos básicos. En este caso estamos haciendo flujo de potencia en corriente alterna y la interpretación de estos colores viene de la siguiente forma. Primero aquí dice estado de energizados. Y yo pongo aquí en color setting y él me dice, fuera del cálculo, sin energía o inactivo. Muestra estos tres colores con su respectiva interpretación. Lo segundo dice otros. Y aquí me dice resultados. En estas de aquí me dice resultados. Me está hablando preciso de resultados de voltajes y de cargabilidades. Si yo hago clic aquí en setear colores, aparece esta forma en donde él me dice lo siguiente. Para los elementos que son nodos, es decir, las barras de voltaje, me dice que de color verde se va a interpretar cuando esto está en valor comprendido en uno. En este color de acá, que es un como celeste, es un valor que es de 0,95
Y en un valor de color, o un color, mejor dicho, azul, va a representar un valor de 0,9. Todo esto es la representación para cuando son límites por debajo del valor por unidad. ¿Qué sucede cuando son más altos? Cuando son límites que superan el valor de 1 por unidad, el 1,05 se va a pintar de amarillo, 1,1 se va a pintar de color rojo. Es decir, que se va a pintar de color rojo un valor que supere un 1,1. Referente a la cargabilidad de los equipos, esto está pintado de color naranja cuando supera el 80% de la cargabilidad y supera el 100% se pintará de color rojo. Estos colores yo los puedo cambiar, por supuesto. Ustedes los pueden ir cambiando, darle otra interpretación a estos colores. ¿Sí? En este caso, esta interpretación de colores es para voltajes altos y bajos. ¿Sí? Tal como estamos hasta allí. Si acaso alguien quiere en ángulos, puede obtener esto o normalmente es aquí. ¿Sí? Surcinio, no sé si aquí está entendido esta primera parte de lo que es colores en tu pregunta. ¿Sí? Y la barra de referencia al controlador. Ya, vamos a hablar en esa primera parte. No sé si esto está, ya, perfecto, dice, muchas gracias. Entendido. Ok, acá dice Miquel Quispe, dice, ¿es posible crear subestaciones de distribución en donde al hacer clic se abra otra pestaña para ingresar a subdiagramas, por ejemplo, diseñar trafos, cargas, otras líneas? Por supuesto, por supuesto. Es más, ese es el ejemplo que voy a hacerlo para cuando hagamos la parte de variaciones. Sí, vamos, por supuesto que se lo puede hacer. Sí, eso lo vamos a hacer más adelante. Por ahora quiero ir desarrollando esta parte de lo que es la interpretación de los resultados de flujo de potencia, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. Decía, ¿la barra de referencia al controlador local es decir, necesario como Q constante o B constante? Bueno, vamos por esa parte. Esto está la máquina aquí. Yo había venido aquí en LoadFlow. Ah, ya, perdón. Esta es la uno, creo. LoadFlow y ya. Está aquí. Esto viene de la siguiente manera. Surcinio, cuando yo hago clic sobre esta parte que dice referencia, máquina de referencia, este de aquí ya obliga a colocarlo como una barra slack, un sumidero de generación, indistinto si es que aquí va a ser con modo de control Q o PB, nada de eso. Aquí ya predomina directamente que esto es una barra slack y esto será un sumidero infinito de generación, ya sea en potencia reactiva o activa. ¿Sí? ¿Sí? Espero que este esté contestado. No sé si estamos claros. Sí, Celcinio, acá, para poder continuar. No, gracias a ti por preguntar. Listo. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, yo quiero contestar una pregunta, que de pronto alguien dice, oye, ¿y cómo usted pudo colocar todos esos valores que le salga así megavatios? Porque normalmente eso ni aparece, eso aparece así vacío. Peor que se muestren las unidades. Eso aparece así vacío. Siempre me ha parecido así vacío. ¿Cómo hizo usted eso? De la siguiente manera, mucha atención, por favor. Yo vengo aquí, le doy clic derecho a este recuadro celeste, le pongo editar formato para cada elemento y voy a activar estos cuadritos que dicen mostrar nombre, mostrar el igual, y aquí se va haciendo un preview de aquellos detalles, mostrar las cantidades de unidades decimales. Sí, aquí ustedes pueden ir haciendo esto y se van a ver esas formas. Alguien dice, ¿sabe qué? De la potencia activa necesito dos decimales, no necesito uno. Pues póngale dos y miren cómo aparece. ¿Sí? Le damos OK y esto está así. Luego yo qué hice, yo vine así y le di aquí en editar layer, caja de texto y le puse adaptar al ancho. Y aquí me dice, ¿en realidad quieres adaptar a todo este grupo de objetos? Yo le puse que sí, le doy OK y aquí se ajusta absolutamente todo.
Espero que lo hayan podido desarrollar. Sí, listo. Hasta ahí estamos en esta forma, ya entendemos los colores, ya sabemos que si supera el 80% de carga, esto está prácticamente en un nivel que está mayor a 80% del color naranja de cargabilidad y tenemos estos resultados. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer acá? Lo siguiente que vamos a hacer acá es de que estos resultados yo los quiero llevar hacia Excel, generar una tabla de datos con Excel con los valores de flujo de potencia en estado estable. ¿Cómo puedo llevarme yo información hacia Excel? Y por ahí alguien dice, ya, pues ahí es sencillo, pues no, usted venga, acérquese ahí y use recortes, ¿sí? Y le dan recortar, pero eso no es así. Primero que nada, vamos a abrir una tablita en Excel. Voy aquí a crear una hojita nueva. Aquí una hojita nueva. Y aquí yo voy a colocar datos de quién. De solamente barras de voltaje. ¿Cómo llevo esta información hacia Excel? De la siguiente manera. Voy a venir aquí en este llamado Network Model Manager. Selecciono Bus Bar. Y fíjense en lo que aparece en esta opción llamada Flexible Data. Aparecen los voltajes en kV, el voltaje en por unidad y el ángulo del voltaje, ¿sí? Como es barra uno, es la barra uno es Slacks, esta es la referencia, su valor en por unidad es 1 y el ángulo es de 0 grados. El resto de barras se puede observar estos cambios que se tienen, ¿sí? Valores por unidad. Ahora, por ahí alguien dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa tener el voltaje de línea a línea, sino a mí más me interesa el voltaje línea a tierra, ¿sí? Eso, pero yo no veo aquí el voltaje línea a tierra. Y por ahí alguien hasta incluso se desanima y dice, ya veo que Power Factory solamente maneja tres variables, voltaje en kilovoltios, la magnitud en por unidad y el ángulo, pero no, la verdad que a mí me interesa solamente la parte real porque sabemos que eso es un número complejo, y me interesa solo la parte real, no me interesa la magnitud. ¿Cómo puedo añadir esas variables aquí dentro de DeepSeal en Power Factory para poder completar esta información? Por ejemplo, de la siguiente manera, mucha atención, voy a visitar esta opción llamada variable selection. Si yo hago clic sobre ella, aparece esta opción que se llama InMon, ¿sí? Aparece de color negrillo, ¿sí? En negrita está la resaltada el flujo de potencia en corriente alterna que me encuentro desarrollando. Y aquí aparece también una gama de opciones que son prácticamente las diferentes señales y variables eléctricas que posee en este caso la barra de voltaje. Entonces, por ejemplo, yo había dicho, necesito el voltaje en kilovoltios. Entonces vengo y busco aquí en kilovoltios y aparecen estas opciones, pues no. Yo les dije, necesito el voltaje en línea tierra. Miren, aquí está, voltaje en línea tierra. Selecciono aquí y aparece en este costado de variables seleccionadas aquella variable, pues no, con esa descripción que es de línea a tierra. ¿Sí? Le voy a dar simplemente en OK y miren lo que sucede. Aquí aparece el voltaje en magnitud, el voltaje en línea tierra, en esta última columna, ¿sí? Y aquí aparece el voltaje nominal. Ahora, por ahí alguien dice, ¿sabe qué? Yo necesito para identificar si eso es trifásico o monofásico. ¿Cómo lo hago? Nuevamente, venimos acá. Voy a datos básicos. Dentro de datos básicos aparece también esta opción que se llama filtro de variables, en donde aquí yo puedo filtrar, pues no, naturalmente, esta información como datos básicos. Voy a escoger aquí en este caso esta tecnología, Face Technology, o bueno, sistema aquí. Vamos escogiendo estos dos. Y aparece esto, miren, el sistema si es que es trifásico y si es un tipo de corriente alterna.
Entonces, a lo que quiero llegar, estimados colegas, es a lo siguiente. Ustedes pueden manipular estos resultados. Al decir manipular me refiero que ustedes pueden traer hacia esta tabla los diferentes resultados, parámetros, variables eléctricas, que en este caso están focalizadas solamente para barras, ¿sí? Para barras. Entonces, una vez que hayan colocado y decidido los resultados que quieran mostrar, que por cierto se pinta de color verde los resultados obtenidos del flujo de potencia, mientras que estos que están sin pintar son datos básicos, lo que habíamos colocado al inicio, datos de voltaje nominal, línea a línea, corriente alterna, si es un sistema trifásico. Para yo llevarme esta información, simplemente señalo todo esto y miren la forma como estoy señalando. Cuidado, alguien dice, ah, ya, señale todo eso y señalan esto nomás. O peor, dice, no, señala solo eso, los resultados del flujo de potencia. Señalamos todo esto y le doy clic derecho, le doy aquí en Spreadsheet Format y le doy clic aquí en esta llamada Copy with Column Head, ¿sí? Golpear columnas principales. Le hago clic allí y ahora sí voy a mi tabla en Excel y la voy a pegar. Y miren lo que aparece. Aparece la información obtenida de las barras producto de mi flujo de potencia. Ahora yo aquí puedo ya ir borrando y por ahí alguien dice, oiga, entonces ahí usted ya puede hacer un filtrado. Claro, aquí ya pueden usar estos detalles que los tiene Excel, que es de un filtro. Por ejemplo, si solo quiero ver las líneas de 230 KB, tengo esta información, ¿sí? Tengo esta información de 230 KB. Por ahí alguien dice, ¿sabe qué? Necesito solo las líneas de 18 KB. Las buscamos y las filtramos, ¿sí? Acá hay una pregunta, pues no, nos dice Eduardo Gutiérrez, muy bueno eso, ingeniero, gran ayuda. No, gracias a ustedes también por preguntar, porque a eso voy, la parte práctica. No voy a hablar aquí de por qué el voltaje cayó, vamos a recuperar el nivel de voltaje por unidad, usemos el TAP. No, porque yo sé que esos conceptos ustedes los tienen muy claro y para quienes no lo tienen muy claro, insisto en que puedan visitar esta literatura que yo he recomendado de ciertos libros. Sí, Eduardo Jiménez nos dice, ¿por qué no aparecen las características de las cargas? Porque por ahora solamente estaba ahí focalizándome en barras. Ahorita solamente estoy focalizándome en barras, Eduardo, y aquí es donde voy a dejar establecido de que ustedes puedan encontrar lo siguiente: transformadores, generadores, ponga una más, líneas. Ustedes podrán colocar acá, y eso es el desafío que yo les envío de que puedan realizarlo. Coloquen detalles de los transformadores, el lado de alta, el lado de baja, cuánto es el nivel de voltaje, la cargabilidad, el valor de potencia activa, reactiva, de los generadores, lo mismo. De las líneas, la cargabilidad, las distancias, ¿sí? Yo ahora me he focalizado solo en barras de voltaje y es por eso que lo he descrito paso a paso cómo se va a ir desarrollando este detalle de obtener estas variables, resultados pues no de flujo de potencia, ¿sí? Ustedes podrán hacerlos aquí. Para las líneas, no voy a hacerlo esto lo voy a dejar como una tarea para ustedes, de extraer esta información, de colocar más información, transformadores, generadores, las cargas. El resto de detalles, estimados colegas, es de ustedes. Visitar esta parte de la selección de variables e ir indagando en las diferentes filtros aquí, porque hay diferentes variables, ir consultando, pues no, ir buscando a uno de estos detalles. Buscar la cargabilidad, que ese es el desafío también, porque sí está por ahí escondida esa señal de cargabilidad. ¿Sí? No sé si estamos hasta ahora entendidos en esto.
¿sí? Porque quisiera ir cambiando a otro tema más, ¿sí? ¿Está entendido cómo se van a llevar esto en Excel? Yo solamente lo he hecho para barras de voltaje. Ustedes lo pueden hacer el resto para cualquier equipo que se encuentre conectado a la red. ¿Sí? Dice Samuel Delgado, sí. Dice Eduardo Gutiérrez, otro ejemplo, ingeniero, por favor. Ya, a ver, decidan con cuál hacemos. ¿Con cuál hacemos? ¿Con qué equipo hacemos? Cristian Rojas dice, sí, sí, profesor, gracias, excelente. No, gracias a ustedes por preguntar. Vamos haciendo de una más. Eduardo, entendido, dice. Ya, de una más. A ver, propongan ustedes de cuál más para poder ir cambiando también este tema, pues no, para no darlo tanto alargue en esta parte. ¿De qué equipo desean extraer información? ¿Sí? Ahora nadie quiere de ningún equipo. Dicen generadores, transformadores. Vamos con el generador, ya. Vamos con el generador. Entonces, si es un generador, vengo aquí, voy a visitar esta parte y directamente me voy a ir a esas señales. Pues no. Tengo aquí las señales de flujo de potencia que vienen aquí en este conjunto de variables, un sinnúmero de señales eléctricas. Miren la cantidad de señales eléctricas que por cuestiones de tiempo no voy a hablar, obviamente, de cada una de ellas y qué significa, no, porque está también la descripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a usar lo siguiente. Vamos a usar estas en porcentaje ya. Aquí está, a ver, perdón, esto está lo siguiente. Vamos a buscar señales, barras, voltajes, cargabilidad. Quisiera buscar la cargabilidad, potencia aparente. Voy aquí en Basic Data, déjenme ver tipos de parámetros. Aquí puedo encontrar voltajes nominales, si acaso alguien lo quiere, voltaje nominal. Acá en Load Flow o en RMS, vamos viendo qué además hay, qué otras señales tenemos. Bueno, estas señales son la parte dinámica. Y aquí quisiera dar la aclaración de lo siguiente. Habrán señales eléctricas que se encuentran en otros módulos de análisis. Nosotros podríamos escogerlas, sí, pero dependerá del tipo de estudio que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, aquí me dice, ya está el voltaje de excitación. Veamos el voltaje de excitación, pero no corresponde a un análisis de flujo de potencia, porque esto está pintado en negrillo y estar pintado esto en negrita, significa que solo estas señales eléctricas son las que están habilitadas para poder visualizarlas, más no estas que se encuentran acá, ¿ok? En las diferentes partes, sea cortocircuito o algún otro detalle así. Dice Ronald Guevara, si desactivo o desacoplo un equipo, su información seguirá apareciendo en la tabla. Bueno, a ver, Ronald, si desactivas un equipo y hace flujo de potencia, ¿tú crees que vas a tener las señales eléctricas de resultado de un flujo de potencia? La tabla aparecerá, pero ¿qué no vas a tener? No vas a tener resultados. No sé si eso está contestado, ¿sí? Esto de desactivar o desacoplar, la información puede aparecer, pero no vas a tener resultados, nada más. No sé si estamos claros con eso. Y acá Jaime nos dice, si se genera plots, bueno, aquí ya nos desviamos completamente, plots, porque eso es lo siguiente de hacer gráficas para flujo de potencia. ¿Qué sería relevante presentar? Eso también lo quisiera contestar cuando estemos viendo los de plots. Por ahora, insisto, ingenieros, me he focalizado en que
donde ustedes van a encontrar información de resultados de flujo de potencia de los diferentes equipos. No quisiera mezclar conceptos y de pronto alguien se lleve alguna idea un poco errónea, ¿sí? Más bien, Jaime, gracias por tu pregunta, pero sí quisiera contestarla y la puedas repetir en cuando esté mostrando acerca de crear gráficos. ¿Sí? Acá nos dice Ronald, dice, claro, muchas gracias. ¿Sí? Ok, bueno, continuemos. Por ejemplo, aquí me voy a llevar esta variable, pues no, por ejemplo, de la barra, la corriente en kiloamperios, la magnitud. Le doy OK y aparece, pues no, estos detalles de resultados de flujo de potencia para los generadores. ¿Cómo los hago para copiar? Simplemente señalo todos estos de aquí, clic derecho, Spreadsheet Format y Copy con columnas principales. Nada más, hago clic allí y ahora sí vengo hacia mi Excel y lo voy a pegar. Listo. Borro información que no sea de mi interés, por ejemplo, esto de la red, esto de los terminales, máquinas, y me quedo con lo que corresponde o lo que yo necesite. Es la manera como vamos a extraer esta información, ¿sí? Lo he hecho para barras y lo he hecho para una máquina sincrónica. El desafío y lo que les invito es de que ustedes puedan sacar estas señales eléctricas y si de pronto alguien dice, bueno, para el generador no necesito ciertas señales, ¿cómo puedo quitar eso más bien? Porque usted nos está enseñando solamente a añadir, pero si, por ejemplo, yo quiero eliminar eso que se llama, por ejemplo, voltaje en magnitud por unidad. Quiero eliminar eso porque eso no quiero. ¿Cómo hago ello? Pues me toca buscar, pues, cuál es este código que, por cierto, aquí me adelanto estos códigos que son un poco extraños, que dice M, dos puntos, P, dos puntos, bus uno, son códigos de programación que me van a permitir acceder mediante el lenguaje Python o DPL a la variable, pues no, en este caso, para potencia de la barra uno, potencia activa o potencia reactiva. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos eliminar una de estas columnas o una de esta información, simplemente apunto a esa señal y le doy doble clic sobre ello. Y eso va a ir desapareciendo. Y nada más. Le doy en OK y aquí desapareció ese valor de por unidad. ¿Ok? Dice Eduardo Jiménez, para el generador, en la opción de flujo de carga, ¿cuáles serían las variables operacionales de mayor interés? Bueno, es que depende qué estemos haciendo, pues no, qué tipo de estudio. Si es, por ejemplo, para poder hacer un análisis de las cargabilidades, obviamente voy a necesitar el porcentaje de carga de ese generador, de esa máquina. Si es de para conocer niveles de voltaje, voy a tener que necesitar niveles de voltaje en por unidad, en kilovoltios, ¿sí? Ya sea voltaje línea a línea, línea a tierra. No sé si está contestada esa pregunta, Eduardo. Y acá Johnny Arias nos dice, ¿puede modelar flujo de potencia con generadores fotovoltaicos? Aquí nos alejamos un poco más de lo que he planteado, pues no. En este sistema eléctrico de potencia de manera tradicional, he desarrollado con máquinas sincrónicas. Lo que nos menciona acá Johnny Arias es modelar flujo de potencia. Primero que un flujo de potencia no se lo modela. No es un comando de análisis, es un comando del flujo de potencia. No sé si te focalizas un poco más, Johnny, en la parte de generación distribuida o usar energías renovables no convencionales. No sé si por ahí va tu pregunta, ¿sí? No sé si Eduardo también está contestada tu pregunta acá, ¿sí? De cómo nos vamos a llevar estas señales, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eduardo Jiménez dice sí, sí. No, gracias por preguntar. Y bueno, es tal como los decía, pues no, muchas veces queremos, es que se presta, créanme, estimados colegas, se presta, hablar de en estos temas de electricidad se presta para poder
abarcar un sinnúmero de temas. Y bueno, siempre lo he dicho entre mis colegas, la electricidad es como la medicina, que tiene esas diferentes ramas de especialidad. Uno se especializa médico en general en lo que es hablar de riñones, el hígado. Acá en cambio es de protecciones eléctricas, o de pronto puede ser construcción de tableros o generadores. Y hay muchísimo por hablar, pues no, hay muchísimo por hablar. Pero al menos acá en este curso intensivo, si se dan cuenta, he estado siendo 100% práctico. Me gustaría tanto hablar de teoría, pero no, tampoco no me alcanza el tiempo, ¿sí? Y de pronto se lo podría proponer como un siguiente módulo, un siguiente curso, no lo sé. Pero primero avancemos con este primer módulo, ¿sí? Listo, no sé si alguien más tiene una pregunta y yo creo que vamos a ir aterrizando estas ideas hasta aquí en esta segunda sesión. Van a quedar pendientes lo que es casos de estudio, variaciones en el tiempo, escenarios de operación y lo siguiente que es gráficas, señales eléctricas, simulación de eventos y fallas eléctricas, que esto va a ser ya el preámbulo de lo que se nos viene en el módulo 2 que es referente a estudio y análisis de cortocircuito o empleando Deep Silent Power Factory. Entonces, con estas bases que he dado en esta sesión número 2 es que quiero que se comprenda cómo ustedes pueden extraer este tipo de información. No solamente acá diciendo de que vamos a copiar de la barra de aquí la potencia es 163 megas, acá, bueno, la corriente es 0,41 kiloamperios y empiezan a copiar esto. No, para nada, o empiezan a hacer capturas de esto. Incluso de las capturas, ese tema lo quiero hablar cuando hablemos de dibujos, para que no anden haciendo capturas y no usemos correctamente esta herramienta computacional. ¿Sí? Dice Giovanni Rivero, interesante el taller, gracias por tu respuesta, gracias por aquello. Dice Dailoris, excelente clase, no, gracias a ustedes. Segundo, Arcela dice excelente, ¿no? Gracias, gracias por esos comentarios. David Palacios dice, ¿cómo se hace para que se active el Load Flow AC? Para que se active, no sé si te refieres en esta parte, en esto de aquí, que veníamos aquí en Flexible Data, aquí, a esta parte, no sé si te refieres, David Palacios, a esto. Ya, tienes que haber corrido el flujo de potencia desde aquí. Porque si acaso no lo hiciste, no va a estar así. Tienes que haber corrido un flujo de potencia con lo que habíamos mencionado y eso se activa. Dice Eduardo Jiménez, muchas gracias, feliz noche. Gracias, gracias a ti, Eduardo, por tus preguntas. Dice Mateo, estimado ingeniero, no sé cómo estemos en cuanto a tiempos en las sesiones. Si se podrá avanzar con todos los temas, caso contrario, avanzar un poco más rápido. Gracias por su respuesta. Bueno, esto naturalmente hay que conversarlo con el instituto porque sí puede haber, las preguntas son muchísimas que van saliendo, pues, ¿no? Pero sí, ustedes quédense tranquilos, estimado Mateo, sí. De mi parte, abarcaré los detalles, la teoría no tanto, porque no es un curso de teoría, no tiene un sentido de hablar de flujos de potencia, la teoría de dónde vienen todas esas ecuaciones, luego hablar de cortocircuitos y hacer que vamos a andar desarrollando esos circuitos de impedancia, impedancia en serie, para nada, ¿sí? Entonces, en ello, lo único que sí les pido es que tengan estas bases, lean esos libros de sistemas eléctricos de potencia, pues no, es lo que puedo decirles. Juan Carlos Vázquez nos dice, excelente clase, no, gracias por tus comentarios. Espero, pues no, que se esté muy claro estas ideas, pues no. Y también recalcando la parte, la pedagogía, pues no, colegas. No es un curso de teoría, es un curso 100% práctico, es algo que siempre lo he estado focalizando. José Mauricio dice, muy buena la clase y dedicación. Gracias, gracias por tu comentario. Mateo dice, exactamente, enfocarnos en mayor parte en la simulación, no tanto en la teoría. Muy amable. Gracias, gracias por tu comentario. Y bueno, estimados colegas, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Queda pendiente esos temas, pues no, y nos veremos en ese módulo número 2
donde estaremos hablando ya de análisis de cortocircuito. Sí, voy a incluir algo de teoría, pero será algo muy breve, muy puntual, porque no es el enfoque tampoco en aquello. Surcinio dice, muchas gracias, ingeniero, buenas noches. Gracias a ti por tus preguntas también y tu comentario. Estimados colegas, no los canso más, dejo con ustedes a nuestro anfitrión, pues no, y cualquier detalle, pues no, estaremos desarrollándolo en el siguiente módulo, en la siguiente sesión número 3. Que tengan una excelente noche. Gracias.